Lo que yo le quería preguntar en primera instancia es, en estos días yo he escuchado dos declaraciones interesantes. Por un lado, el presidente de la República durante el debate presidencial dijo que la Unión Europea le ha premiado al país por el manejo de los puertos. Esto yo no lo he encontrado en ninguna parte así como una noticia verdadera, pero pensaba que ustedes tal vez lo pueden saber. Y segundo, lo que usted ha dicho también en algunos medios de comunicación, que hemos salido de un top 5 que estábamos en esta lista de los países que más exportaban droga en cargamentos de banano. Ha habido un esfuerzo muy grande del sector privado eh, bananero. Hemos generado un protocolo de fincas seguras, hemos impulsado que haya políticas públicas de estandarización de los eslabones de la cadena de valor. Hay que entender que hay 6 eslabones en la cadena de valor de banano con distintas responsabilidades. Nosotros tenemos únicamente responsabilidad de cadena de custodia en 2 de esos 6 eslabones, pero hemos pedido que se estandarice. Hemos invertido dentro de los protocolos de seguridad cerca de $100 millones al año de dinero privado. Y se ha impulsado también una política de escáneres, de inspecciones no intrusivas al 100% de las exportaciones, más acompañamiento de la fuerza pública en torno a eso. Ahora, ¿qué cifras tenemos nosotros después de una visita que hemos realizado recientemente en la Unión Europea? Porque estuve en Bruselas, estuve en Berlín, en la feria de logística que tenemos, y dentro de Bruselas nos reunimos con las autoridades de seguridad de la Comisión Europea, de Bélgica, de también los distintos puertos, de puerto de Amberes, puerto de Rotterdam, puerto de Hamburgo, donde en los puertos de Rotterdam y Hamburgo hicimos incluso eventos con expertos de manejo de cadena de valor, donde expusimos estos esfuerzos y también la necesidad de que hayan más esfuerzos por parte de los puertos del destino, y eso justamente posicionando que Ecuador está haciendo su parte, y esto tiene que ser tratado desde el verdadero origen, que es el consumo. Dentro de esas sesiones y dentro de esa agenda, que la tenemos siempre en torno al posicionamiento propositivo de los esfuerzos de nuestro producto, Amberes nos mencionó dentro de las presentaciones que teníamos que en el año 2023, siendo los mismos esquemas de revisión que ellos tienen dentro de su puerto, nosotros estábamos hasta el año 2023 como uno de los principales orígenes dentro de sus incautaciones, con un aproximado de entre 121 toneladas de narcóticos incautados. Y en el año 2024, manejando ese mismo estándar, ya hemos salido del listado de los top 5 de esas incautaciones, reduciendo a 44 toneladas. Eso es tremendamente positivo. Ahora, lo que nos dice es que, claro, los mismos volúmenes por el precio en la calle, dentro de los análisis que hace el puerto de Amberes en su zona, siguen siendo los mismos, pero han cambiado los orígenes. O sea, estos son efectos globos. Si se ha apretado en Ecuador, es que se ha incrementado en otro lado. Yo vi un estudio de la Unión Europea que decía que justamente el Ecuador estaba, o sea, hacía todo un estudio general, pero decía, y a mí me dolió mucho, la verdad es que como el Ecuador es exportador mundial de banano, entonces obviamente las mafias se aprovechan de estos cargamentos para por ahí ingresar, puede ser a través de las fincas o si no, a veces incluso en los propios contenedores cuando ya se están yendo. Y decía, más o menos como que sí ha bajado, decía, pero que ahora ya no era, digamos que el 70% de los embarques, sino ahora el 50%, pero igual es bastantísimo. Pero el estudio de la Unión Europea, ese borrador que se presentó, dice sobre lo incautado, no es que 50%. Esas cifras hay que revisar súper bien y la redacción hay que verla en torno a lo que usted está mencionando. Justamente por mencionarlo de esa manera es que se interpretan las cosas en los medios de manera distinta. Esto se soluciona con campañas de disminución de consumo de narcóticos en los países de origen de quienes lo demandan. Esto se soluciona con mayor intercambio de información en torno al manejo de cooperación entre las fuerzas que se encargan de seguridad y que hoy tienen imágenes de escáneres, que tienen toda la información para la mejora de perfilamientos. Y con esos procesos dinámicos de cooperación y de inversión también desde la Unión Europea, que venga mucho más agresivo, tener justamente una mejora en nuestra cadena de aprovisionamiento. Esa es nuestra preocupación y la comunicación que hacemos hacia los puertos también de destino, en donde tienen que estar involucrados también las autoridades allá, no solo pensando esto como un desafío de seguridad, pero siempre también pensando como un desafío logístico, ¿no? Donde también el negocio, familias están justamente dependiendo de lo que está ocurriendo y están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Eso es uno. En Rotterdam tuvimos también una reducción de 12 toneladas
a cerca de 9 toneladas. Esas son noticias súper positivas que tenemos de la retroalimentación de la dinámica que acabamos de tener con los distintos puertos en Europa, nosotros como sector. En nuestros puertos, en los puertos ecuatorianos, ¿cómo están funcionando los escáneres? ¿Cómo están funcionando los controles? Y también tengo aquí una duda, porque lo que se dice es que hay unos puertos que son los concesionados, que son públicos, y los privados, que de pronto ahí no hay tantos controles y a veces las empresas prefieren ir en esos que no hay tantos controles porque tal vez es más rápido o es más barato, pero por ahí se podría estar escapando el tema de la droga. No, yo creo que hay una desinformación, ¿Cómo ¿no? es? Y ya cuando hablamos de esquemas de puertos privados o concesionados son dinámicas de contratos distintos, pero eso digamos, no es que uno u otro tiene mejor o peor estándares de seguridad, no, la estandarización de los procesos y la dinámica de la obligatoriedad en torno también a escáneres a todos. Hay dinámicas de negociaciones portuarias que se dan con las navieras directamente, que son justamente los dueños de los barcos donde van a llegar, que se manejan con contratos de 3 a 5 años, dependiendo de la dinámica de negociación que hayan en torno a justamente el calado que pueda tener, el servicio que se pueda dar, etcétera, 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 que eso es un negocio aparte. Y nosotros tenemos que ir donde las navieras van. Es netamente eso. Si la naviera... No escogen, sino más No. bien son las navieras. No. Y esas negociaciones se dan a nivel global, ni se dan aquí. Entonces son condiciones totalmente distintas. Nuestra mayor forma en cómo se manejan las negociaciones de bananos son FOB. O sea, nosotros no decidimos por el flete. Nosotros nos dicen, a ver, usted va a ir a este patio y por este puerto, porque tiene el flete con tal naviera, ¿ya? Y hacemos justamente lo que se tiene que manejar de esa manera. No decidimos que por el puerto que hay menos controles, que eso no hay una discusión de ese tal. Hay estándares que están cumpliendo, todos tienen la política de escáneres al 100% desde agosto del 2024 funcionando. Ahora, lo que sí decimos es que dentro de toda esa información que se está recopilando y la política de escaneo que se está dando, tiene que haber un intercambio dinámico, que entiendo que hay un acuerdo, un MOU, un memorándum de entendimiento entre las autoridades antinarcóticos nacionales con también europeas, en donde tiene que pasar a un plan de ejecución, que empecemos a ver una dinámica en la mejora de los perfilamientos y un trabajo en donde si se da una mejora en esos perfilamientos, tengamos una reducción en los porcentajes de inspecciones intrusivas, que justamente es un desafío, sí, logístico y de manejo de nuestra cadena de frío de un producto perecible que tiene que llegar a tiempo. ¿Qué le pedirían ustedes, digamos, que al gobierno para que mejore todo el control desde la parte pública? Yo creo que son esfuerzos conjuntos, ¿no? Hay un esfuerzo privado de mucha inversión y también nosotros de monitoreo, tampoco que, por ejemplo, medios de comunicación o autoridades mencionen al banano que están correlacionados con un desafío transnacional. Eso, digamos, esa narrativa no la vamos a aceptar de nadie, porque hay que entender, ¿no? Cómo se está desarrollando esta problemática y cómo está estructurado el comercio del Ecuador. Lo que sí le pedimos a las autoridades europeas es que no puede haber una narrativa únicamente de que venimos a cooperar, no como que el desafío es únicamente acá. Nosotros somos víctimas de lo que está pasando. Ellos tienen que venir con narrativas que son corresponsables de este problema y también contarnos cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en destino, las inversiones que están generando sus puertos en la dinámica de seguridad, cuáles son las inversiones que ellos están haciendo para declarar esto como un problema de salud pública en cada uno de sus países, cuáles son las dinámicas de comunicación hacia sus jóvenes para justamente traer una concientización para poder disminuir el origen, que sí es el problema del consumo, que esto es un tema de oferta y demanda. Nosotros somos de la sierra, pero veíamos algunas imágenes, por ejemplo, de colas y colas de vehículos que están ahí como yendo a los puertos. Decían, hay muchos problemas con eso. Y también hay amenazas y hay grupos de GDOs que están ahí pululando. ¿Eso de alguna manera a ustedes les afecta o ustedes no se han visto afectados por esta dinámica que le estoy diciendo ahorita, que le menciono? Bueno, el desafío que tuvimos el año pasado debido a cambios que se dieron de navieras de puertos a puertos, a distintos puertos, porque estas son, como menciono, negociaciones que se manejan afuera. Nosotros no decidimos como exportadores a qué puerto voy, a qué patio voy. Eso es la naviera y eso son negociaciones, repito, y lo quiero volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Son temas que se manejan afuera.
sí tuvimos una afectación en esa decisión de movimiento de volumen, no por un esquema de capacidad portuaria, porque aquí nadie es quien para poder calificar la capacidad portuaria, porque una capacidad portuaria depende de muchos estándares de esquemas de eficiencia que no soy experto para poderlo manejar, pero sí tuvimos un desafío por capacidad vial hacia los puertos que estaban en la Trinitaria. Entonces vemos una falta de capacidad vial, de infraestructura vial, que obviamente por el movimiento de un volumen de un puerto al otro se generó un exceso de volumen en esa capacidad vial que hubo que empezar a reorganizar. Y obviamente para continuar esos mismos volúmenes dentro de esa capacidad vial, se requiere ampliación de vías, se requiere trabajo de pre-gates que les llaman, o son instancias antes de poder llegar al puerto para poder verificar documentación antes del ingreso a esa vía de Trinipuerto y así poder manejar un esquema logístico que no se generen esos trancones que de alguna forma nos afectaban en tiempos, en costos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora entonces, ya no tienen ese problema. Nosotros incluso monitoreamos con un grupo dentro de Trinipuerto con imágenes que nos envían día a día de cuál es el estado del puerto. Y hasta ahora no he tenido ninguna novedad. Hay varios puertos, ¿no? Tienes Puerto Bolívar, que es Gilport, tienes Contecón en Guayaquil, tienes Naportec y TPG en Guayaquil y tienes DP World, que está en Pozora. Dentro, finales de 2023, obviamente se han venido dando distintas negociaciones que se manejan afuera y hubieron decisiones de navieras de mover sus volúmenes a DP World, Pozora, y de Contecón a Naportec y a TPG. Obviamente esos movimientos que se dieron hicieron que se reduzca el volumen de contenedores de Contecón y que se aumenten en los tres puertos mencionados, 2 en Guayaquil, 1 en Pozora. En Trinipuerto, en la vía trinitaria, que es la vía Los Ángeles, está Naportec y está TPG, están juntos, ¿no? Entonces, esa vía que es muy angosta empezó a recibir mucho más volumen. Entonces, por eso digo, no es capacidad portuaria en esa zona, es capacidad vial, que eso ya se lo ha venido discutiendo y hay planes en torno a expansión vial y trabajos de pre-gates para poder justamente evitar esta problemática que sí la tuvimos algunos meses en el año 2024, la seguimos monitoreando. Ahora, obviamente, dentro de esos compromisos que tenemos, hay un esquema de actualización cada semana en cómo se está comportando esta dinámica dentro de la vía.